TradingView Talks, tu pasaporte a los mercados mundiales. Bienvenidos a todos a este nuevo proyecto que se llama TradingView Talks con Paco y Luis. Gracias, Paco, por la bienvenida. Pues bueno, el objetivo de este podcast es que conozcan un poquito nuestra historia en los mercados, ¿no? Cómo es que yo terminé siendo trader. Y Paco, cuéntanos, ¿cómo entraste al mundo financiero? ¿Cómo estuvo esta historia del trading, tu primer acercamiento? Bueno, pues principalmente entré al mundo financiero porque yo siempre tuve mucha hambre sobre crecer económicamente, desarrollarme. Vengo de una familia, una familia humilde en donde existieron algunas carencias. Entonces yo me propuse eternamente salir adelante, proyectarme, tener economía, libertad financiera, entre otras cosas. Y pues en la familia siempre existió esta parte en donde estudiaron ingeniería, estudiaron licenciaturas, y yo soy ingeniero industrial, terminé una carrera con mucho esfuerzo. Sin embargo, el empezar a mirar todo lo que implica estar en una industria, trabajar de lunes a domingo, rolar turnos como ingeniero, entonces como que no se ajustaba mucho al modelo de vida que yo planeaba para mí. Entonces llegó un buen día en donde conocí a una persona que estaba haciendo trading y que tenía un curso digital. Entonces, pues una historia divertidísima y también trágica. Bueno, ¿Es el curso de acciones que me platicabas? Es un curso de acciones porque el curso costó en ese tiempo como 30,000 pesos. Son caros luego en los cursos. Yo ganaba 7,000 pesos mensuales, 8,000 pesos mensuales. Entonces me acuerdo que le pedí prestado a un amigo su tarjeta de crédito. Le digo, oye, te lo pago a tal fecha, y porque me iban a pagar un finiquito. No, hombre, o sea, le sufrí un poco. Entonces resulta que me pagan el finiquito, pero yo tenía una deuda en el banco. Según me quise ver muy abusado, abro otra cuenta en el mismo banco para que me depositen y me jalaron el dinero. Entonces estaba totalmente ya apenado con mi amigo que me prestó su tarjeta. Le dije, no, te lo prometo a pagar. Y sí, claro, le pagué con todo lo que tuve que hacer. Y a partir de ese momento ocurrió que empecé a estudiar y me empecé a preparar, y todo el mundo me criticó. Hubo gente que me dijo, no, estás loco, eso no sirve. Un amigo, recuerdo muy bien que cuando le dije, oye, me invitaron a trabajar en un broker después de todo lo que había entrenado para esto, me dijo, oye, tú no aprendes, ya sabes, el incansable que siempre está buscando A, B y C. Entonces, pues gracias a esta persona que me contrata, que es una persona que también es trader, empecé a trabajar en mi primer broker. Y pues bueno, todo lo demás es historia. Pero platícame un poco más de ti. Digo, yo al final, lo tengo que decir así, ¿por qué llegué aquí? Pues por jodido. Pues yo creo que todos en algún momento sí pensamos eso, ¿no? La primera vez que tocamos un gráfico, que tocamos algún instrumento financiero, pues sí, siempre pensamos en la rentabilidad, ¿no? En cuánto nos va a dar, de qué manera le podemos sacar más dinero, ¿no? En mi caso, mi primer contacto con el trading, yo trabajaba en una revista de negocios, era ahí director editorial, y traíamos una revista que se llamaba Pura Blockchain, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a ver las rentabilidades del Bitcoin, yo ni siquiera sabía que era esa cosa. Yo sabía que era algo que se utilizaba en la Darknet o cosas casi como para hackers, ¿no? Y ya después ya empecé a ver que es un instrumento bastante complejo, que tenía una blockchain atrás, y después supe que era una blockchain. Ya más o menos conocí un poco el tema, pero no esta parte financiera detrás, ¿no? Entonces empecé a ver las rentabilidades y dije, wow, este cuate, porque vi una persona que estaba publicando su trading de Bitcoin, y dije, este cuate acaba de sacar el sueldo de un año mío en un día, ¿no? Wow, entonces ahí fui y dije, esto se ve interesante, ¿no? O sea, si alguien lo logró, ¿por qué yo no lo lograría, no? ¿Y cómo lo hizo? Entonces ahí es donde yo empecé a cometer los primeros errores, ¿no? Que uno siempre busca compararse con el mejor, ¿no? Y tratar de hacer lo mismo que hace el mejor, pero bueno, pues faltan los años, la experiencia y como básicamente lo que tú dices, ¿no? La capacitación, los cursos. Y realmente ahí yo me metí en temas de futuros, ¿no? De Bitcoin. Seguramente, bueno, ahorita alguien de la audiencia sabe qué es eso, pero los futuros de cripto son como la Fórmula 1 del Bitcoin. O sea, es muy de los mercados financieros es muy fácil estrellarse, ¿no? Es como alguien que es un auto de Fórmula 1, en algún momento va a terminar mal, ¿no? Porque no tienes la experiencia para manejarlo. Imagínate las personas que manejan la Fórmula 1, o sea, toda la experiencia y preparación, y llegar a eso, aunque pues tengo un poco yo controversia ahí, porque son mercados que de alguna manera existe muchísima manipulación.
Pero fíjate, a mí me llama mucho la atención esto que mencionas, porque a mí también, hace ya como 10 años, me invitaban constantemente amigos. Oye, mira, es que el Bitcoin va a llegar, y el Bitcoin hace 10 años era o sea, querer viajar a la luna, ¿no? No, espera, tengo una anécdota que te A va a ver, impactar. dale. Cuando yo tenía que cerca de 17, 18 años, llega mi mamá y me dice, hijo, me están ofreciendo los bitcoins en la oficina. ¿Qué es eso, no? Yo recuerdo cuando tenía 16 que veía muchas cosas de computación, estaba pues pendiente a estudiar ingeniería, ya veía muchas cosas de computación. Desde los 4 años alguien abandonó una computadora por ahí en la casa y dije, ¿qué es esto? Un día casi la deshago, la verdad. Pero bueno, le aprendí, ¿no? El punto es de que yo tenía la idea de que eso sí era de hackers, era de otra, porque en un principio se especulaba que era algo malo, ¿no? Después ya nos dimos cuenta que no y que no tiene nada que ver con eso, pero pues bueno, invariablemente las transacciones llega una persona y le dice, oye, yo te vendo a mi mamá, ¿no? 2 bitcoins por 10,000 pesos, algo así, ¿no? 5,000 pesos cada bitcoin, ¿no? Si alguien ha visto los precios actuales, no me juzgue. No tenía la idea, yo asesoré a mi mamá y le dije, no los compres porque no sé qué sean, no sé de dónde vengan. Actualmente yo creo que si escucha esto a mi madre, seguramente va a decir, hijo, no me hubieras dicho eso, me hubiera comprado 2. Sí, o sea, y creo que esto es lo que atraviesa mucha gente, ¿no? Sí. Cuando empezamos a escuchar cosas desconocidas, porque realmente es algo desconocido, pero no significa que no exista. Claro. Cuando a mí me invitaron, yo le dije, güey, ponte a jalar, o sea, ponte a trabajar, ponte a hacer lo que se debe de hacer, deja de estar soñando con unicornios, ¿no? Entonces, pero honestamente yo en ese momento tampoco sabía. Entonces, ahorita hay muchas oportunidades, o más que oportunidades, hay mucho mundo por descubrir, porque hay muchos caminos, hay muchas formas de crear riquezas alternativas. O sea, yo vivía pensando que la única manera de ser exitoso, abundante y próspero era estudiando una carrera y meterte a una empresa. Claro. Ojo, o sea, por supuesto que no es la única forma, y no quiero decir que esa era bueno, yo conocía la única forma con la que vivía en una Matrix, como la película, ¿no? Era esclavo de la Matrix, pensando que era la única manera, y hoy en día existen muchas formas. Entonces, cuando escuchamos algo desconocido es como si saliéramos a la calle desnudos. Sí, claro. Entonces, te aterra, te da mucho incertidumbre, pero ¿qué tal si eso nuevo que te da tanto miedo, te atreves como a dar el paso, empezar a aprender cosas nuevas? No es como que llegues, ay, sí, toma mi dinero y hazlo, ¿no? O sí, ya voy a entrar, es como te vas involucrando poco a poco y quizás la oportunidad que tanto has esperado. Ojo, ese curso de trading ha sido el activo más valioso que yo he tenido en la vida, porque me costó sangre, me costó 30,000 pesos que no tenía, y varios amigos me criticaron durísimo por ello. Sin embargo, hoy por hoy, eso es lo que me abrió las puertas a los mercados financieros, a los brokers, y hoy por hoy tengo esta posibilidad de poder apoyar a más de 6,000 traders en toda Latinoamérica. Claro. Entonces, pero creo que esto sí sensibiliza mucho a las personas bueno, en la Money Expo, la semana pasada Money Expo, y escuché una chica que dice, estudiante, es que yo la verdad ya abrí una cuenta, pero la cerré y saqué porque tenía mucho miedo. Claro. Y entonces es aquí donde viene la parte de la responsabilidad de cada uno de nosotros, como traders, como individuos, como broker, de poder acercar la información de manera viable. Y es que el miedo consume bastante, ¿no? O sea, es un sentimiento y una emoción. Digo, yo cuando empecé a tradear ya con dinero real, porque yo vendí una camioneta que tenía para poder invertir. Cosas que no debes de hacer en el trading. Para poder invertirla. No, es que de verdad, o sea, sí se le saca mucha plata. O sea, tenía amigos que metían 20,000 pesos y al otro día tenían 150,000, ¿no? Y yo dije, wow, esto, si ellos lo hacen, yo también voy, ¿no? Y empecé a hacerlo y bueno, casualmente empató con el mercado rampante, el bull market solo sube, cualquier cosa sube, cualquier persona puede tradear cuando un mercado está así. Ahorita ya los mercados son más complejos, pero en ese entonces me tocó una época bien dorada, ¿no? Unos 3 meses de puro éxito y yo ya me sentía súper, ¿no? Ahí fue cuando me di cuenta que realmente el miedo no es lo peor que existe en los mercados. La euforia es lo más difícil porque al igual que al que le va bien en el casino, empieza a apostar y de repente ya agarra todo su dinero y lo mete a una sola y lo pierde todo. Algo así me sucedió algunas ocasiones. Pero es súper valioso lo que dices, porque incluso en psicología te enseñan a gestionar las emociones. O sea, la psicología te enseña muchas cosas, pero pensaríamos que lo más peligroso es el miedo, ¿no? Más que peligroso, lo más complejo es el miedo.
pero también la alegría es una emoción interesante. La euforia mata. La euforia. Es como en qué momento frenas, en qué momento paras. Entonces, cada una de las emociones que atraviesas haciendo trading y como haciendo el paréntesis, básicamente trading es comprar y vender, dependiendo del mercado, activos, divisas, forex, bla, 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 acciones. Cuando gestionas estas emociones, es cuando empiezas a tener control de ti y empiezas a tener vida. Claro. ¿No? Entonces, creo que esto es algo muy importante lo que mencionas. Y esto es como, híjole, la vida de un trader, la vida de un broker, yo pienso que el éxito tiene mucho que ver cómo estás viviéndolo y cuál es el propósito que tienes para hacerlo. Uh-huh. Entonces, si esto fuera un podcast de mitos, el mito número 1 es que no te haces millonario de la noche a la mañana en esto. Así es. Más bien creas una libertad financiera y no solamente financiera, sino en tiempo. Pero eso ya lo aprendes a golpes. O sea, ya lo aprendes cuando tristemente pasa y pasa y pasa el tiempo y te das cuenta que, híjole, es que si ya hice esto y vienen las ilusiones, ¿no? Que tú mismo te empiezas a reprogramar y empiezas a decir, pues si ayer hice 100,000 pesos, hoy puedo hacer 500,000, ¿no? Entonces te empiezas a poner retos y todo eso y la realidad es de que el mercado hace lo que el mercado tenga que hacer. Ahí es donde ya empiezas a hablar de cosas un poquito más. Vamos a ver más adelante en este podcast también ese tipo de cuestiones, pero sí es súper importante tanto lo que tú haces internamente, tanto como lo que hacen estos otros participantes que, o sea, uno como trader, como broker, pues está expuesto a un mercado muy grande, ¿no? Y hay personas que llegan y te venden cursos que sabes perfectamente que eso no está bien, pero pues ahí vas porque te llama la atención el tema de la avaricia, el tema de tener más dinero, más capital, ¿no? Y te empiezan a vender cursos bien extraños, ¿no? Hazte millonario no sé cuánto tiempo, trading no sé qué, trading, híjole, ya hay tantos términos para diferentes cursos y la realidad de las cosas es que ninguna de esas personas tiene track record. Algunos ni siquiera tienen las certificaciones adecuadas para poderte enseñar temas de mercados financieros. Algunos ni siquiera saben realmente cómo funciona la bolsa, ¿no? Entonces, aquí en este podcast yo creo que sí sería bueno platicar con la audiencia cuál es la realidad de lo que hay detrás de las bolsas, de lo que hay detrás de los brokers, de lo que realmente es hacer trading, lo que significa invertir contra hacer trading, ¿no? Que son conceptos, como tú decías, difíciles. Sí, difíciles y totalmente distintos. Así. O sea, por ejemplo, cuando tú vas como inversionista con un fondo de inversión o alguien te ofrece rendimientos, entonces tú vas y firmas un contrato. Claro. Sin embargo, esta persona que tiene un fondo de inversión puede diversificar el dinero en varias cosas. Bienes raíces, CETES, varias cosas, incluso los mercados financieros como brokers. A ver, cuando este fondo de inversión decide hacerlo, se va a un broker y un broker es un intermediario entre la bolsa, los mercados y el inversionista. Entonces, yo como broker lo único que hago es soy tu representante ante los mercados. Yo te doy las llaves del coche y tú lo manejas. Claro. Entonces, tú tienes que hacer todas las operaciones. ¿Qué es lo que gana un broker? Básicamente hay algo que se le llama spread o comisiones de centavos de dólar. Entonces, es una renta nada más realmente, ¿no? Entonces, cuando tú llegas con un fondo de inversión, ellos para poderte entregar rendimientos en su diversificación sí o sí llegan con un broker para poder manejar tu dinero y el broker nada más le da las llaves, ellos hacen sus operaciones y te regresan el dinero, ¿no? Y hasta ahí. Sin embargo, ¿qué pasa cuando tú te brincas esta parte del fondo de inversión? Te vas directo con el broker. Si tú sabes hacerlo, claro, ¿no? También hay unas figuras que se llaman money managers, pero esos ya son externos al broker. Digo, ningún broker por regulación te puede ofrecer un servicio de inversión. Y realmente es bien complejo en un principio cuando empiezas a saber la diferencia entre lo que es un broker, lo que es una casa de bolsa, lo que es un fondo de inversión, porque al final de cuentas el término de corretaje, inclusive en su parte más simple, es un poco complejo, ¿no? Dices, bueno, él va a ir corriendo a la bolsa y va a comprar por mí o yo tengo que registrarme, o sea, son como muchos pasos y cuando tú empiezas como trader, llega un momento en el que inclusive piensas que el broker te juega en contra, ¿no? Ya después te das cuenta que el mismo gráfico que tienes de Bitcoin en diferentes brokers es lo mismo, son los mismos precios, ¿no? Es como si todos jugaran en tu contra, ¿no? Pero la realidad pues, es que faltaba conocimiento, ¿no? Exacto. Tienes que ir a una parte de hiperespecialización y son varias cuestiones, ¿no? Pero pues bueno, realmente creo que más o menos así empezamos.
Exacto. Y pues básicamente trading es especular tú, hacer análisis tú, hacerlo con tus propias manos, con tu propio intelecto. Claro. Actualmente ya existen varias cosas como el trading cuantitativo, la inteligencia artificial, que tú programas un robot y te hace trading y eso ya es algo muy sofisticado. Pero versus cuando inviertes es básicamente nada más dar tu dinero y tan, ¿no? O entrar en esos esquemas que por supuesto no los recomiendo para nada, en donde te ofrecen rendimientos muy grandes. Eso no es algo sano. No. No es algo sano. O sea, date cuenta que los grandes inversionistas como Ray Dalio, Bill Gates, o sea, tienen rendimientos a largo plazo. ¿Por qué? Pues porque todo implica un riesgo y los riesgos son cada vez más altos si quieres ganar cada vez más dinero. Claro. Entonces, sí es muy importante que la audiencia sepa todo esto. Actualmente, pues yo escucho mucha gente me pregunta, oye, tengo un amigo que hace poco me dijo, si te doy tanto dinero, ¿cuánto me das de regreso? Espérate, yo soy broker, güey. Claro. Espérate, ¿no? O sea, yo no te puedo dar rendimientos. Sin embargo, te puedo sugerir que estudies, que te prepares, y hay mucha información. Nosotros como TradeView Markets estamos creando una academia, se llama TradeView Academy, en donde prometemos educación de calidad para que ellos puedan hacer sus propias operaciones con su propia cuenta de trading. Entonces, está muy interesante. No, es que esa academia va de verdad a revolucionar este tema de trading, porque cuando yo empecé, híjole, yo creo que yo he tomado más de unos 12 cursos, más de 12 cursos de trading de distintos tipos. O sea, el curso academias en España, en Latinoamérica, algunas en inglés, algunas en español, de todo tipo, ¿no? O sea, cuantitativo, técnico, fundamental, hasta ontológico. No me pregunten qué es eso, pero bueno, tiene sus chistes, ¿no? El punto es de que sí vamos a buscar que este tipo de cosas sean algo más enfocado a algo que realmente quisiera darle a un gran amigo, ¿no? A algún familiar, a alguien que de verdad me importa, porque va a ser gratuito, ¿no? Y es básicamente la idea que tenemos de todo este tipo de contenidos. Y bueno, pues ha sido todo un placer compartir una breve cápsula con ustedes. No sé si quieres agregar algo más. Quiero agregar algo que es muy importante y para mí es lo más importante, que es básicamente con qué mentalidad vienes a querer aprender ese tipo de cosas. Claro. Si vienes con la mentalidad de quiero salir de pobre, perdón, no estoy queriendo ofender a nadie, pero quiero tener... Nadie se ofendió, nadie. No, o sea, yo estuve en esa postura, claro, de verdad, claro. O sea, yo tuve, mira, le voy a ponerme aquí a llorar. Yo vendí un carro. Bueno, vendí un carro, pues bueno. Y se fue. Así justamente esa es la mentalidad que tú requieres rediseñar para poder estar en esos mercados. O sea, no puedes invertir tu día a día, no puedes hacer trading con tu día a día. Requieres crear primero que nada una mentalidad sólida para poder llegar aquí, para poder sentarte. Entonces, la semana pasada tuve una ponencia sobre inteligencia artificial y una de las frases en las que creo profundamente es que el futuro no es un lugar al que llegas. El futuro lo vives aquí y ahora, es hoy mismo. Entonces, si hoy todo el tiempo te repites que no tienes dinero, que no puedes salir adelante, lo estás repitiendo y con eso tú vas creando tu realidad. Claro. Entonces vas recabando esa evidencia de lo que hablas y dices. Entonces, el primer paso para poder estar aquí es justamente girar tu chip, girar esa llave que abre todo para que digas, bueno, afuera en este momento no tengo para invertir, pero siéntete de otra manera. Tienes otras posibilidades, sí, pero sí tienes internet para buscar un libro, para escribirnos, oye, compártenos ebooks, bueno, aquí está. Y entonces con esa mentalidad empiezas a crear una prosperidad, que esto va a ocurrir tarde o temprano, pero si sigues con esa mentalidad de que no tengo, no puedo, es que mis papás, es que como culpando a todo el mundo, entonces bienvenido a esta mentalidad de escasez, claro, que no se pelea contigo, ¿eh? O sea, la vida no se pelea contigo. No. La vida precisamente dice, ok, tus deseos son órdenes. Está bien fumado esto que te estoy diciendo, amigo, pero inténtalo. No, claro, inténtalo, que Dios paciencia y te da varios problemas para que seas paciente, ¿no? Y la realidad es eso, o sea, cuando yo empecé a desarrollar algoritmos, IA y todo esto, porque
sí fue un proceso bastante complejo. O sea, yo sabía programación por la carrera, por lo que había estudiado y eso, pero no la había aplicado. Cuando empecé a ver así de, tienes de un lado gráficos y data, y del otro lado tienes cosas interesantísimas que puedes aplicar, ¿cómo lo haces, no? Y ahí es donde vienen los desarrollos reales, donde vienen las rompidas de cabeza, donde vienen horas y horas y horas y ese grandioso olor a programador de que no te quieres despegar porque ya le pegaste al algoritmo, ya salió el backtesting, ya salió. Y es muy emocionante, la verdad, ¿no? Ya después de eso te das cuenta de muchas cosas, pero pues es eso, ¿no? O sea, es seguirle pegando. Y yo quiero cerrar el podcast, para no alargarnos más, diciendo, si algo que amas y te apasiona te esclaviza, Déjalo. Sí, no. valió gorro, déjalo. Sí. Entonces, siempre debe haber espacio para que tú tengas tus 7 áreas de vida. Investíguenlo. Es de Zig Ziglar. Tus 7 áreas de vida manejadas. Si no tienes esas áreas de vida manejadas, viene el vacío emocional. Claro. Entonces, una de ellas es la economía, otra de ellas es la familia, otra de ellas es la salud, otra de ellas es las relaciones personales o relaciones amorosas. Requieres tener un equilibrio. Entonces, de nada sirve que tengas tantísimo dinero si no puedes tener esta parte que te hace sentir feliz, ¿no? Claro. O sea, hacer cosas que te hagan feliz. Y pues bueno, amigos, no sé si tengas algo que agregar. Yo de pronto me despido. Ha sido un placer para mí estar aquí con ustedes. Nos vemos en la siguiente edición. Yo creo que igual es todo. Creo que son cosas bastante interesantes y bueno, nos vemos en la siguiente sesión. Chao.